Hermano, ¿cómo se llama la clase? Salvo por Cristo, salvo por Cristo. Es que en el WhatsApp dice salvo por gracia. Sí, se lo voy a buscar. Bueno, Cristo nos salvó por gracia, no hay problema con eso. Que Dios les bendiga, gracias a Dios tenemos micrófono para que me escuchen los que están más atrás. Vamos a orar para comenzar la clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu gran amor y tu misericordia nos tiene en este lugar, Señor, con vida, Señor, con vida espiritual sobre todas las cosas, Señor, y podemos adorarte, bendecirte, alabarte y agradecerte, Señor, lo bueno que has sido con nosotros. Rogamos en esta hora, Señor, que sea tu Santo Espíritu preparando nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, Señor, para entender cuál sea tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, y rogamos por aquellos que no pudieron venir, Señor, cualquiera haya sido el problema que hayan tenido, el impedimento que tuvieron. Señor, rogamos que tú les visites con tu Santo Espíritu, Señor, y les bendiga, Señor. Les bendiga donde quiera que se encuentren y en cualquier situación que estén, Señor. Bendíceles para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy me corresponde continuar con la clase del libro de los Hechos y específicamente vamos a estar viendo hoy la visión de Pedro, que está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, desde el versículo 9 al versículo número 16. La visión de Pedro. Voy a leer el pasaje que me corresponde y luego vamos a estar haciendo algunas consideraciones. Hechos capítulo 10, desde el versículo 9 y hasta el 16. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Algo interesante que podemos notar en la Biblia, y es un evento repetido, es que cuando Dios quiere hacer conexiones espirituales, habla por separado a las personas para unirlas con un propósito en Él. Por ejemplo, me recuerdo en este momento cuando había una viuda en el tiempo de Elías que estaba pasando hambre y tenía un hijo que se estaba por morir ya, y Elías estaba al otro lado del territorio. Entonces Dios le habló a la viuda y le dijo que mandara a buscar al profeta, pero simultáneamente Dios le habló a Elías y le dijo que visitara a la viuda. Entonces, por separado, Dios le habló para hacer esa conexión espiritual con un propósito específico. Y fue bendecir a la viuda y bendecir al profeta. Entonces, ese evento de conexiones espirituales, Dios en la Biblia la vemos repetida, y Dios en esta oportunidad lo está haciendo con Pedro y con
Cornelio. Cornelio era un hombre que tenía un buen testimonio, pero no era judío, pero creía en Dios y hacía grandes limosnas. La limosna es una dádiva a los pobres, ¿ya? Entonces, él tenía capacidad económica y bendecía a los necesitados. Y eso agrada a Dios. Formaba parte quizás de su propia religión, porque religión significa ligarse a Dios. Entonces, una de las formas que este Cornelio hacía era a través de las limosnas. Y además, él oraba cada día. Entonces, su oración fue escuchada en el cielo, de tal manera que Dios le envió un ángel para hablarle y le dio instrucciones a este Cornelio que mandara a buscar a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro le habría de decir lo que él necesitaba. Entonces, algo interesante acá, y lo mencionaba la hermana Flor la semana pasada. Las oraciones son escuchadas en la presencia de Dios. Sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, las oraciones son escuchadas. La diferencia está en que el cristiano es salvo y el que no es cristiano no es salvo, aunque ore y aunque Dios le escuche. Pero como Dios había escuchado, entonces le dio la instrucción de mandar a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro habría de entregarle el mensaje de salvación. Entonces, no basta creer en Dios para ser salvo. Se requiere reconocer a Jesucristo como Señor. Y Dios no va a salvar a alguien directamente, ni va a enviar un ángel a salvar directamente, sino que para la salvación se requiere que una persona predique a Cristo, porque así dice la Biblia, que a Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Es decir, si nosotros pensamos, ¿por qué Dios no hace algo, manda un ángel y le dice a todo el mundo que crea en Jesucristo? No, Dios no lo va a hacer así, porque a Dios le agradó salvar al mundo, pero por medio de la locura de la predicación. De allí que usted y yo somos importantes, porque somos portadores de este mensaje de salvación para la gente. Por eso Cornelio, aunque hacía grandes limosnas y aunque hacía muy lindas oraciones y Dios le escuchaba, él no tenía salvación todavía, sino que necesitó que Pedro le llevara el mensaje de salvación. Ahora, simultáneamente o en forma paralela, Dios estaba entregándole una visión a Pedro. Entonces acá tenemos que definir lo siguiente. Dice en el pasaje que hemos leído que le sobrevino a Pedro un éxtasis, ¿ya? Y tuvo una visión. Entonces, un éxtasis es una experiencia espiritual donde la persona entra en una dimensión espiritual y prácticamente se olvida de su funcionamiento normal, del físico y de la mente. Es decir, entra en la presencia de Dios de tal manera que ya no se da cuenta si hay ruido o si hay frío. Ya se olvida del entorno y solamente disfruta de la presencia o contempla la presencia de Dios. Eso es un éxtasis. Y estando en ese éxtasis, Pedro vio y tuvo esta visión, que era como un lienzo que tenía 4 puntas, donde bajaban animales de distintas especies, animales comunes, animales inmundos, reptiles, aves, bajaban de todo. Y recibió la voz del cielo, donde le decía: Pedro, mata y come. Entonces Pedro era un judío de nacimiento y respetuoso de la religión judía, y para los judíos existían cierta clase de animales inmundos que les estaba prohibido comer. Esto sale en Deuteronomio, en Levítico, en varias partes del Antiguo Testamento, porque Dios consideraba algunos animales inmundos y le estaba impedido al pueblo judío comer esos animales. Entonces Pedro dijo: jamás he comido algo inmundo o algo común. Y la voz del cielo le decía: no llames común o inmundo lo que Dios limpió. Entonces, Pedro, detrás de esta visión, obviamente tiene que haber tenido algún tipo de confusión, pero por revelación del Espíritu Santo, él entendió que no se refería literalmente
al comer, sino que él tenía que aceptar lo que los judíos llamaban inmundo o inaceptable, que era a los gentiles. Y esto primero me voy a referir a la visión. La visión o los sueños o el éxtasis son experiencias espirituales que están dadas para este tiempo. Recordemos que Joel lo profetizó y Pedro lo reiteró en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. En los posteriores tiempos, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Entonces, los sueños y las visiones son una forma con las que Dios tiene para hablar específicamente al individuo. Pero es necesario entender esto, porque usted podría tener una visión de Dios o usted podría tener un sueño de Dios. Debemos entender esto. Todos los sueños y todas las visiones requieren interpretación. Si la persona no tiene una correcta interpretación, entonces va a ser un sueño más. Y debemos entender esto. No todos los sueños son de Dios, porque hay personas que acostumbran a soñar y todos los días o todas las noches mientras duermen tienen un sueño distinto. Eso no quiere decir que todos los sueños sean de Dios. Pero cuando hay un sueño de Dios, es cuando Dios está y quiere a través de ese sueño entregar un mensaje, pero es necesario que ese sueño o esa visión tenga una interpretación. Por ejemplo, Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y Daniel se lo interpretó para que él entendiera de qué se trataba o cuál era el mensaje, ¿verdad? Entonces, el mismo José tenía sueños y él mismo tenía la interpretación, luego interpretó en la cárcel el sueño. Luego José llegó al gobierno porque interpretó sueños. Entonces, la interpretación es fundamental. Esta palabra no sale en la Biblia, interpretar, pero no sale en forma explícita, escrita, pero sí sale en forma implícita, está inserta. Por ejemplo, cuando el pueblo volvió del cautiverio y tuvo que restaurar los muros, tuvo que restaurar el templo, las puertas de la ciudad y todo eso, Esdras leyó la escritura al pueblo y el pueblo no entendió nada. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían nacido en el cautiverio y no hablaban el arameo o el hebreo de ese tiempo. Hablaban idiomas extranjeros, no entendían nada. Por lo tanto, Esdras dice la Biblia que le puso el sentido correcto para que entendieran. Ponerle el sentido correcto significa interpretar. No es traducir, es interpretar. Y yo uso un ejemplo. Ustedes saben que el inglés ya es un idioma prácticamente mundial. En todos los países se habla inglés. Y generalmente nosotros usamos el Google para traducirlo. Pero muchas veces nos guía por un mal camino porque no es la traducción lo que necesitamos, sino lo que necesitamos es la interpretación. Y yo pongo este ejemplo. Si traducimos una expresión, si yo le digo, nos juntamos en el greenhouse, juntémonos entonces mañana a tal hora en el greenhouse. Entonces usted lo traduce. Green, verde. House, casa. Juntémonos en la casa verde, me quiso decir. Y no, greenhouse no significa casa verde. Greenhouse significa criadero de planta o vivero o granero. Entonces, traducir nos induce a un error. Interpretar pone el sentido correcto. Entonces, eso está implícito en la Escritura y debe hacerse respecto a la interpretación de las Escrituras, a la interpretación de los sueños y a la interpretación de las visiones. Fíjese, anda una mosquita molestándome. Fíjense que, por ejemplo, hace como 3 jueves atrás empezamos acá el día jueves a estudiar los fundamentos bíblicos, ¿verdad? La primera doctrina que se enseñó fue la inspiración de la Biblia. Y decimos, la Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Pero si agregamos
que no todo lo que está en la Biblia fue instruido por Dios, vamos a tener que usar la interpretación. Porque en la Biblia hay crímenes, hay violaciones, hay adulterio, hay sodomía, hay homosexualismo, hay mucha perversión. Entonces no todo eso fue inspirado por Dios. Lo que Dios inspiró fue la escritura. O sea, que fuera escrito aquello pecaminoso. ¿Para qué? Para que nosotros tomásemos ejemplo de aquello. Entonces, esa explicación o esa comprensión viene a ser una interpretación. Los sueños también requieren interpretación. Y eso es lo que pasó con Pedro. Él tuvo una visión. Y esa visión obviamente le tiene que haber confundido. Pero luego él entendió, lo interpretó, lo comprendió, que de parte de Dios había un mensaje para él que tenía que aceptar a los gentiles. Porque ellos consideraban a los gentiles gente inmunda, gente pagana. Y contra eso Jesús con los mismos judíos tuvo que luchar. Fíjense que a los fariseos, a los religiosos, a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a todos los que eran autoridad en Israel, a ellos Jesús le entregó un mensaje que resultó duro y resultó incluso ofensivo para ellos cuando Cristo les puso la verdad, que Cristo les tuvo que hablar por parábolas, porque ellos no eran capaces de asimilar el propósito de Dios en las palabras de Jesús. Y ellos, la primera crítica que le hicieron, lo miraban a Jesús y decían, mira, este come y bebe con los pecadores. Y el comer con un pecador en ese tiempo se interpretaba, se entendía o se comprendía como aceptar el pecado de otro. Y no, Jesús no estaba aceptando el pecado, Jesús estaba aceptando a los pecadores, pero les estaba hablando de un camino santo. Por ejemplo, a la mujer adúltera, le dijo, ni yo te condeno. Pero le dijo, vete y no peques más. O sea, la aceptó a ella, pero no aceptó su pecado. Y esa es la parte que ellos no lograban visualizar. Entonces, a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, ellos, los fariseos, estoy hablando de los judíos, la rechazaban y lo tenían por gente inmunda. Y más aún a los gentiles, que eran gente pagana, gente que adoraba a otros dioses. Entonces los judíos se creían con el derecho exclusivo de tener la bendición de Dios para ellos. Y si bien es cierto, la salvación viene de los judíos, porque Cristo era judío, pero la salvación es para todo el mundo, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que el propósito de Dios siempre fue la humanidad y no exclusivamente su pueblo. Hermana Flor. Solo decir que la inspiración de Dios, ahí está el Espíritu Santo, el que reveló la interpretación o como se llame, porque toda la escritura fue inspirada, y si Él dejó todo lo que usted nombró, adulterio, todo, Él no es, porque Él es verdad. Él no pudo esconder, por ejemplo, el pecado y mostrarnos a un David. Cristo fue el único que no cometió pecado. Entonces ahí refleja al hombre natural. Y solo Jesucristo el que no cometió pecado. Obviamente, por eso Dios inspiró a los, estamos retrocediendo un poco acá, Dios inspiró a los escritores para que escribieran cosas pecaminosas. Entonces, hay que decir que la escritura fue inspirada, pero los eventos, los hechos de la Biblia no fueron inspirados todos. No todos fueron inspirados, porque Dios no inspiró a los de Sodoma a cometer el adulterio, la sodomía. Eso no lo inspiró Dios. Pero Dios inspiró al escritor para que dejara un registro del pecado del hombre. Aún más, en la Biblia, y aquí quiero ser bien cuidadoso,
sea, Dios no creó el mal, Dios creó el bien. Todo lo que Dios creó es bueno. No, Dios no creó el mal. Dios le dio la oportunidad al hombre de elegir, que es otra cosa. El hombre, incitado por el diablo, optó por el mal. Pero Dios creó un árbol del cual había un fruto que prohibía. Pero ese fruto prohibido no era pecado. El fruto en sí no era pecado. La acción de tomarlo fue pecaminosa porque fue en desobediencia. Porque si Dios no hubiera dado esa instrucción, Adán podría haber comido y no le había pasado nada. Entonces la instrucción que desobedeció Adán se constituyó en pecado. Por eso pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Tanto así que en lo mismo que está en la naturaleza, Dios lo creó bueno y se pervirtió a causa del pecado. ¿Ya? Entonces en eso aclaramos. Pero respecto a la inspiración, los eventos no fueron, iba a decir esto, y esto es delicado, pongo mucha atención. En la Biblia en sí es la palabra de Dios, porque esa escritura es inspirada por Dios. Pero en la Biblia hay pensamiento de Dios, hay pensamiento del hombre y hay palabra del diablo. ¿Cómo es esto, dirá usted? Por ejemplo, si yo le digo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién dijo eso? No Dios. Es Dios el que permitió que eso quedara registrado, pero la inspiración fue diabólica. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, ¿es pensamiento de Dios? ¿Es pensamiento del diablo? ¿O es pensamiento del hombre? Eclesiastés es un libro de filosofía humana, pero Dios permitió que estuviera en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros comparáramos cómo piensa el hombre lejos de Dios, cómo piensa el diablo y cuál es la voluntad de Dios. Y ahí nosotros tenemos que elegir. Por eso las cosas fueron escritas para que nosotros tomásemos ejemplo de ellas. Jorge. Buenos días. Yo lo que quería referirme es lo que tenemos en la palabra. Ya tenemos advertencia. Ya, o sea, esto no me gusta, esto sí me gusta, lo dice Dios. Ya tenemos su palabra que nos da una, ¿cómo se llama? Una pauta de vida saludable para nosotros. En estos tiempos a nosotros se nos llama retrógrados por leer la palabra y seguirla. Porque la palabra dice la sodomía es mala, el lesbianismo es malo, entonces nosotros estamos mal. Pero el Señor nos dio eso, nos dio su palabra, nos está dando la pauta. Asimismo, la palabra nos dice, nos da ejemplos de lo que es malo y nos da ejemplos de lo que es bueno, no para que lo sigamos. ¿Ya? Eso es lo que pienso yo acerca de su palabra. Su palabra, por eso dice, toda la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Por qué? Porque está inspirada por Dios. Sí, hay inspiración de Dios. Yo puedo leer, por ejemplo, no sé, una genealogía de números y no me va a inspirar, ¿cierto? ¿Ya? Porque es un dato histórico. La Biblia se difiere, hay datos históricos, datos de hombre, datos. Debemos siempre discernir y buscar la palabra, el mensaje de Dios en su propia palabra, ¿ya? Porque es palabra de Dios, mucha, ¿ya? Mucha más que de hombre y de otro. Pero tenemos que buscar su palabra, su voluntad para con nosotros, la cual te hace tener una vida buena. En estos tiempos, aquellos que seguimos la palabra de Dios, estamos como en rebeldía con el mundo, que es lo que debiera ser siempre. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ir contra lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Y se basan en algunas cosas, que esto igual a esto, otro, igual a esto, otro, pero no. La palabra de Dios es útil para nuestra vida porque nos hace tener una vida limpia, una vida saludable, una vida en familia sin contaminación, como por dar un ejemplo. Amén, por supuesto. Sí, le escucho. Hermana Pamela. Amén. Bendiciones, hermano. Yo comparto con la hermana Flor que ella nos dice que Dios es verdad. La palabra dice, la misma palabra nos dice que
Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, las personas que las escribieron no escriben sobre los homosexuales, no hubiesen escrito sobre todos los pecados que nosotros vemos aquí. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra es inspirada por Dios, Dios puso todas las palabras en el corazón de los hombres que la escribieron. Y como usted dice, es para que nosotros podamos ver lo que no debemos hacer. ¿Qué pasó cuando se comieron el fruto prohibido? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y ahora se sabe que son varias ciudades más. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere dejar el ejemplo. ¿Por qué están las palabras de Satanás también en la palabra de Dios? Porque existe, porque es real, porque está ahí acusándonos. Todos los días nos acusa. Porque esto de Job no es una cosa puntual. Es todos los días Él está delante de Dios acusándonos. ¿Y quién nos está defendiendo? Nuestro amado Señor Jesucristo. Pero toda la palabra, letra por letra, fue inspirada por Dios. No los hechos, como usted dice, porque Dios no nos va a llevar a pecar, pero sí está escrito porque Él quiso que estuviese ahí y Él lo puso en el corazón de los escritores. Eso, hermano. Amén. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Está claro, lo dice la Biblia y todos lo reconocemos. Pero los hechos que están en la Escritura no fueron inspirados por Dios porque Dios no empujó a nadie a pecar y existe en la Biblia mucho pecado. ¿Por qué fue escrito? Hebreo lo dice claramente. Estas cosas fueron escritas para que ustedes no caigan en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Leemos un texto bíblico. ¿Cómo lo interpretamos? Esa es la palabra clave. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Por ejemplo, David tenía muchas mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres. Y alguien podría decir, bueno, si la Biblia lo dice, pero un momento, interpretémoslo. ¿Y qué significa interpretar? Poner el correcto sentido. Y para poner el correcto sentido debemos comparar las escrituras, porque la escritura no va a tener ninguna contradicción, ni siquiera sombra de contradicción. Pero, por ejemplo, Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de matar, tiempo de robar y tiempo de destruir. En cambio, Jesús dijo, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Entonces, en apariencia hay una contradicción, pero interpretemos. ¿Quién dijo aquello? Que todo tiene su tiempo y hay tiempo de matar, de robar y de destruir. Lo dijo un hombre lejos de Dios. Salomón, filosofía humana. ¿Y quién dijo que el ladrón viene para robar, matar y destruir? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, debemos interpretar, y esa es la clave. La interpretación se hace una herramienta necesaria para entender la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios 100%, y ahí no tenemos ninguna discusión. Pero los eventos no son inspirados, por lo tanto necesito interpretarlo. ¿Está correcto o está incorrecto lo que hacemos para descubrir cuál sea la perfecta voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, como lo dice Romanos? ¿Por qué decimos, por ejemplo, o por qué digo yo que Eclesiastés es un libro de filosofía humana? Es cuestión de leerlo. Dice, nada nuevo hay bajo el sol. Vanidad de vanidades. Nada nuevo hay bajo el sol. Entonces, tenemos que irnos a la cultura oriental y ver cómo pensaban ellos para haber escrito eso. Y ellos, los orientales, piensan así. El trono de Dios está en el cielo, más allá del sol. Pero bajo el sol está el mundo de los hombres. Por lo tanto, nada nuevo hay bajo el sol. En el mundo de los hombres no hay nada nuevo. Tiempo de robar, tiempo de matar, tiempo de destruir, solamente vanidad de vanidades. Obviamente, porque el hombre lejos de Dios va a tener un descontento de corazón. Entonces entendemos que lo que está ahí es filosofía humana, y en la conclusión lo vemos. Después dice, aparte de todo lo que te he dicho, dice Salomón, joven, teme a Dios en tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años.
¿verdad? Entonces, aparte de todo lo que ya te he dicho, esta verdad es. Entonces hace una separación entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios, que están insertos en la palabra de Dios. Por eso decimos la Escritura es inspirada. Dios inspiró a sus santos hombres para que todo lo que escribieran la redacción quedara perfecta y no hubiera sombra de contradicción. Pero ahora necesitamos la interpretación. Y eso mismo se lo dio como una labor, como un ministerio a los maestros. De hecho, Esdras le ponía el sentido correcto a lo que leía, porque la gente no entendía lo que leía. Y eso es el deber de los maestros, explicar lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ya es un ministerio eso, ya es una responsabilidad. Por eso hablamos nosotros de estudiar la palabra de Dios, no solamente leerla, porque por leerla le aseguro que hay gente allá afuera que ha leído la Biblia y que se sabe textos bíblicos de memoria, pero si no los interpreta, si no los comprende, de nada le sirve. Eso pasaba con Pedro, que tenía una visión y que tenía una enseñanza, pero que no la había interpretado correctamente porque él rechazaba como judío a los gentiles. Por eso Dios le dio esta visión y cuando entendió, entonces Dios permitió esta conexión espiritual que le hablé al comienzo. La visión que le había dado a Cornelio y la visión que le dio a Pedro, las unió. ¿Para qué? Para que Pedro en definitiva se convirtiera en el primer evangelista a los gentiles. Posteriormente se levantó Pablo y él fue ya un evangelista, un apóstol, dedicado al ministerio de los gentiles. Pero Pedro fue quien abrió la puerta en ese sentido. Pero ¿por qué lo hizo Pedro? Porque recibió una instrucción directa de parte de Dios. Si frente a eso se topaba Jesús, frente a ese problema, o frente a esa problemática se topaba Jesús cuando hablaba y predicaba el evangelio entre los judíos. Porque ellos desechaban, ellos rechazaban a todos los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas. Le trajeron una adúltera y querían que la apedrearan. Entonces ellos tenían una falta de amor, que es lo que Cristo trajo de parte de Dios, el amor de Dios manifestado en carne y hueso. Por eso Jesús le tuvo que narrar las parábolas, la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, que es la historia culminante, que personalmente yo no le llamaría el hijo pródigo, yo le llamaría el padre pródigo. Porque ¿qué significa la palabra pródigo? No es un pródigo, no es uno que peca y se arrepiente, no, eso no es un pródigo. Pródigo es uno que se desprende de lo que tiene en forma abundante. Entonces, este hijo menor gastó todo lo que tenía, claro, porque no le había costado nada, lo había recibido en herencia. Fácil gastarse la plata de otro. Pero nuestro Padre, todo lo que tiene, lo dio para nosotros. La Biblia dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio. Aleluya. Lo dio, no escatimó. Entonces un Padre pródigo, desprendido, que da todo con el propósito de bendecirnos, de amarnos. Entonces diríamos que la historia debería llamarse El Padre y sus dos hijos. ¿Por qué? Porque esa historia muestra a un hijo menor que despilfarró todo lo que había recibido y a un hijo mayor que no era capaz de entender el amor del Padre, a pesar de haber estado siempre al lado del Padre. Y tenemos a un padre que no le importó que su hijo se haya farreado toda la plata, sino que aún así le hizo fiesta, le puso anillo, ya lo vistió con vestidura nueva, y cada una de esas cosas es una tipología, es una simbología. La fiesta la hace, ¿por qué? Porque en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Las vestiduras limpias representan la santidad. Al volver al Padre, Dios lo santifica. Y el anillo que le pone en su mano representa la autoridad. Porque recordemos, en ese tiempo
el timbre, la estampa, la firma que el rey ponía, lo ponía con su anillo. Entonces el anillo era un símbolo de autoridad. Cuando ese hijo que se había alejado vuelve y alegra el corazón del padre, el mismo padre va a recibirlo, lo trae de vuelta, lo viste, hace fiesta y le devuelve la autoridad. Y eso pasa con todos aquellos que en alguna manera nos hemos alejado y luego volvemos. Cristo nos devuelve la autoridad, nos santifica y luego comienza a hacer una obra nueva y gloriosa por nosotros. Sin embargo, el hermano mayor, el padre le tuvo que rogar: ven a la fiesta, por favor, ven a la fiesta, que tu hermano menor estaba perdido, y el hermano mayor no quería. Y ahí se ofendieron los fariseos, porque Cristo los estaba comparando con el hermano mayor. En cambio, a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, los comparaba con el hermano menor. Y por eso Cristo les dice: en aquel tiempo, las prostitutas, los publicanos y los pecadores irán delante de vosotros al reino de los cielos. Irán delante de vosotros. O sea, Dios tiene puesto su corazón en el perdido. Jesús lo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esta manifestación de amor es lo que Jesús quiso explicarle a los judíos no lo entendieron. Y no lo entendieron, incluso Pedro, después de que Jesús había resucitado, tampoco lo entendía. Tanto es así que Dios tuvo que darle una visión específicamente a él, la visión individual. Se la tuvo que dar a él como individuo para que entendiera que Cristo estaba aceptando también al gentil. Y cuando lo entendió, bueno, aquí ya me adelanto un poquito en la historia, esto le toca al próximo maestro. Cuando Pedro lo entendió, fue a la casa de Cornelio, le predicó el evangelio de Jesucristo. Esto es importante. Cornelio alcanzó la salvación porque escuchó y aceptó el evangelio de Jesucristo. No porque hacía oraciones ni porque daba limosna, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Entonces Pedro tuvo que predicarle a Cornelio el evangelio de Jesucristo. Y le dice: este Jesucristo es Señor de todos. Entonces él aceptó, y mientras aceptaba, mientras recibía, mientras se producía la convicción en su corazón, la Biblia dice que fue derramado el Espíritu Santo y todos les oían hablar en nuevas lenguas. O sea, ahí está la confirmación de que Dios aceptó a este Cornelio siendo una persona gentil, pero ahora a través de Jesucristo todos somos salvos. En Jesucristo, porque en Cristo no hay judío ni gentil. En Cristo todos somos uno. Entonces, este es el poderoso mensaje que a través del libro de los Hechos, en el capítulo 10, Dios está tratando de enseñarnos a nosotros. Ahora, si esto lo traemos al tiempo actual, claro, nosotros siempre pensamos, nos gustaría que llegara un político, un empresario, no, los políticos, dejémoslo fuera, están muy desprestigiados. Nos gustaría que llegara un empresario, una autoridad. Pero ¿por qué? O algunos, como dice la hermana Flor, que llegara Farc aquí. Lo único que envidio de Farc es su melena. Claro, nos gustaría que llegara gente importante. Pero ¿sabe? A Dios le gustaría que llegara el pordiosero, el drogadicto, el delincuente, ese hijo abandonado. Porque Dios ama a la humanidad, Dios la ama. Y justamente los desposeídos son los que más necesitan de Dios. Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos. Muchas veces nosotros seleccionamos la gente, la seleccionamos. Y muchas veces cuando vamos a la vereda y vemos que hay un borrachito que está medio hediondo, mejor le hacemos el... ¿Sabe qué? Yo he tenido la oportunidad, llegando ahí a Valparaíso, de ver, llego temprano en la mañana y en Valparaíso está la gente en el suelo, duerme en el suelo, en la calle, se están recién despertando, todos cochinos, harapientos y alcoholizados, drogados algunos. Me he dado el trabajo de ir, saludarlo, abrazarlo y bendecirlo y darle para su desayuno. Porque yo sé que ese gesto es un gesto que viene de Dios. Y no lo hago para que alguien me mire, porque a esa hora no hay nadie mirando, hay muy poca gente en Valparaíso. Pero lo hago porque ese es el sentir de Dios.
el sentir de Dios. Y sabe, me topé repetidamente con un pordiosero que en la esquina pedía plata. Justo en el semáforo yo paraba y le daba, empecé a conversar con él, empecé a predicarle a él y finalmente aceptó a Jesucristo ese hombre. Entonces, no es que queramos que a la primera acepte a Jesucristo, no, cada gesto nuestro. Ahora, ¿por qué aceptó mi mensaje? Porque me preocupé de saludarlo, de bendecirlo, de ayudarle y creé una confianza, creé un lazo con él. Y luego cuando le hablé, él me creyó. Si esa es la diferencia, o eso es la clave, poder ganar el corazón de otro, ¿para qué? Para sembrar una semilla de amor. Y Cristo, en definitiva, es el que da el crecimiento. Ese es el gran y poderoso mensaje que está en este capítulo 10. Le da una visión a Cornelio, le da una visión a Pedro, pero cuando hace esa conexión espiritual, hay un propósito de parte de Dios, que es salvar a Cornelio, a su familia y a su entorno, porque cuando venía Pedro a Cornelio, estaba no solo la familia, sino que también estaban sus amigos cercanos y sus parientes. O sea, había un grupo numeroso esperando a Pedro, y Pedro tuvo ahí un auditorio para predicar el evangelio de Jesucristo. Fue re simple. Pedro dijo: a ese Jesús Dios le ha hecho Señor de todo. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo, ahora interpreto, ahora comprendo. No bastó con la visión, necesitaba la interpretación. Entonces, si usted tiene un sueño, una visión, pídale a Dios interpretación. Fíjese, y me estoy acordando en este momento, y lo voy a contar. Y todo esto que le voy a contar me lo contó el mismo hermano que tuvo la experiencia. El mismo hermano me lo contó a mí. Había un hermano en nuestra congregación, bueno, repentinamente viene a la clase de adultos, no lo veo ahora, pero si está, va a decir amén. Que en uno de los cultos que teníamos acá, él pasó adelante y el pastor Carlos dice que vamos y oremos por ellos. Llama generalmente a determinado hermano o a la directiva. Y yo pasé y puse mi mano sobre el hombro de él y comencé a orar: Señor, bendícelo. Y él me cuenta que cuando yo pongo la mano sobre su hombro, él lo único que sentía ganas era de darme un combo y rechazarme. Y él no sabe por qué en su corazón había tanto rechazo hacia mi persona. Él no lo sabe. Entonces se la aguantó, dice, porque estaba en la iglesia, se aguantó esa gana de golpearme. Y luego el hermano, orando en su casa, Dios le da una visión. Dios le da una visión. Y se ve edificando una casa y los materiales no le alcanzaron para terminar el techo. Quedaron las paredes y la casa a media. Y la visión fue tan fuerte en él que le dijo: Señor, ¿qué significa esto? Y él recibió de parte de Dios lo siguiente: tu casa falta terminar con la edificación. Acércate a Guillermo Hinojosa, participa con él, que él te va a ayudar a completarla. Y él me tenía mala en su corazón. Vino a los primeros discipulados y el hermano fue bendecido, fue lleno del Espíritu Santo, tuvo revelación de palabra, y después que tuvo toda esa experiencia me contó lo que él había vivido. Entonces tuvo una visión, pero también tuvo la interpretación. ¿Por qué? Porque recibió una instrucción de parte de Dios. Esa instrucción es la que Dios le dio a Cornelio, esa instrucción es la que Dios le dio a Pedro para hacer una conexión espiritual, y se alcanzaba el propósito de Dios. Entonces, es probable que usted también tenga alguna visión, algún sueño, pero busque la interpretación. Y si usted no es capaz de interpretar y entiende que es un sueño de Dios, acérquese a un hermano mayor, a un líder, al pastor, acérquese, explique, le cuente el sueño. Quizás ellos puedan revelarle una interpretación. Pero lo interesante es que descubramos el propósito de Dios. ¿Por qué Dios da visiones a individuos? Porque quiere un mensaje específico a alguien. ¿Para qué? Para alcanzar un propósito personal, individual, no tanto como congregación, sino como persona. Pero todo esto se puede vivir y es para este tiempo. Cuando decimos que somos pentecostales, es porque creemos que lo que Dios comenzó ahí en el Pentecostés también es para el día de hoy.
las lenguas, las profecías, los sueños y las visiones. Dios es un Dios sobrenatural y Dios quiere tener una experiencia sobrenatural con nosotros. O que usted y yo tengamos una experiencia con Él, entremos a esa dimensión espiritual, lleguemos a tener ese éxtasis, lleguemos a olvidarnos de nuestro entorno cuando estamos en la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, porque él se olvidó de su funcionamiento normal, se olvidó de su cuerpo, de su mente, y él entró solamente en un nivel espiritual. Por eso no sabe explicarlo Pablo, pero da la impresión que somos elevados al cielo. Eso es lo que quiere decir Pablo, al tercer cielo. Entonces, esta experiencia nosotros le llamamos intimidad con Dios. Es necesario tener intimidad con Dios. Es necesario entrar en la adoración. Buscar, Jesús dijo, cuando ores no sea como los hipócritas que oran en las plazas para ser oído por todos. No, tú entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Entonces buscar la intimidad con Dios es esto. Yo y Dios solamente. Usted y Dios solamente. Cierre la puerta, busque el momento. En algún momento del día, yo no doy fórmula acá ni en la mañana ni en la noche. En algún momento del día, Dios me despierta a mi tipping 4 de la mañana, ya tiene su reloj programado. Y a esa hora yo busco la presencia de Dios. Cuando todos roncan. No, cuando todos duermen. ¿Para qué voy a? Cuando están durmiendo en mi casa, yo estoy orando en la presencia de Dios. O sea, buscando una intimidad. No hay bulla de televisión, no hay bulla de conversación. Yo y Dios. Entonces, eso es intimidad con Dios. Y eso es necesario que usted busque con Dios. Porque cuando usted busca la intimidad con Dios, Dios le recompensará en público. Las batallas, los problemas que usted tenga, los va a ganar desde la intimidad con Dios. Primero, en el área espiritual lo gana, porque luego Dios lo manifiesta en victoria acá abajo. Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué tengo todo este problema? Yo le voy a decir, ¿por qué? Le falta intimidad con Dios. Porque Dios da la victoria. Dios es victorioso, Dios es poderoso. Y eso nadie lo puede negar. La Biblia lo dice, yo lo creo y usted lo ha visto. Por lo tanto, busquemos su presencia. De eso se trata. En el libro de los Hechos nos habla mucha experiencia del Espíritu Santo y los hombres. Por lo tanto, quiero decirle que lo que vemos en la Biblia está para el día de hoy. Amén. Oremos un momento. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es verdad, Dios. Y lo que está en tu palabra, Señor, queremos vivirlo nosotros. Queremos que la experiencia sea individual, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener, Señor, esta experiencia individual, una relación intensa y profunda contigo, con tu Espíritu Santo, con tu gloria, con tu majestad, Señor. Podamos contemplarte, Señor, aleluya, desde nuestra intimidad, Dios mío. Bendícele, Señor, bendice a todos, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que en este día, Señor, han escuchado esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Aleluya. Amén. Amén, hermanos, vamos a recoger la ofrenda.